Hola, hola a todos a todos los que se van uniendo, encantado de verlos. Vamos como siempre a esperar unos minutos que se terminen de unir. Saludos Gema, Simone, Cecilia, Doralice, Amor Feng Shui. Un gusto verlos en este espacio creado para ustedes. Saludo Mariela. Sí, es un horario que había recibido en varios mensajes de retardar un poco la hora, llevarla a las 8 porque viene siendo un poco la hora de las 2 de la tarde, la una en América, dependiendo de los horarios también. Un horario más vespertino aquí en Europa. Y mucha gente me decía que no podía estar tampoco todos los domingos. Y bueno, hemos pasado el programa, el espacio de instantes a cada 15 días y a las 8 de la tarde, hora de Francia, Madrid, aquí en Roma. Serían las 7 en Portugal, Canarias, las 2 de la tarde Venezuela, Miami, Nueva York. Y así un poquito en todos lados. En Montevideo creo que son las 4 de la tarde, si no me, 4 o 5, no sé. Mariela que me confirme qué hora es por allá. Pero pienso que sí, que va mejor el horario. Y es un poco para eso, ¿no? Para que nos sintamos mejor. Entonces mientras se van conectando las demás personas, los que se vayan a unir o los que vean luego este mensaje, vamos a comenzar soltando un poco, ¿no? Son las 3. Gracias, gracias. Me hace muy feliz estar aquí, el poderlos ver y de allí que pueda transmitir mi alegría de poder estar en contacto con todos ustedes. Gracias a todos por estar allí. Son las 3 de la tarde, ¿son qué? Son 5 horas en pie. Pues quizás en una parte de Brasil son 4. Yo me pierdo a veces con todos los horarios que hay. Pero bueno, lo maravilloso es que podamos encontrarnos, que tengan ese pedacito de tiempo, ¿no? Para conversar un poco de lo que es el ser, para conversar un poco de cómo nos podemos ubicar, ¿no? Dentro de este mundo de una mejor manera, para tratar de movernos, ¿no? De desplazarnos de una manera más ligera, porque a veces las sensaciones pueden ser agobiantes y se nos hace un poco como pesado esto. Pero allí es donde está el punto, ¿no? De saber, soltar, de saber qué es lo que es importante, de saber dónde está la vida, dónde estamos nosotros. Pero lo primero y que siempre es importante es aprender a soltar, a dejar ir, a dejar que la vida sea la vida y no distraernos con tantos cuentos, con tantas historias, anécdotas y situaciones que no van a parar de llegar. Está en nosotros el saber discernir, en el saber manejar y el no permitir estar en algún lugar donde no haya que estar. Hay que soltar esos miedos. Pero lo primero, aprender a soltar los pensamientos. Entonces, antes de iniciar hoy el programa,
Saludo a la comitiva feliz que se nos va uniendo. Antes de comenzar el programa, vamos a soltar, a buscar sentir un vacío. A veces tenemos miedo de sentir vacío. La mente lo entiende como abandono, lo entiende como una zona de inseguridad. Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar sentir vacío. No son necesarios los pensamientos, no son necesarias ni siquiera el esfuerzo por controlarlo. Un saludo a Nuevo Junca, saludos. Esta semana me llevó la hora, necesitaba esta distancia. Pues aquí estamos, Mariela. Es un instante para ti. Es un instante para cada uno de ustedes, los que están ahora en vivo, los que los ven después, que son bastantes, los que luego me comentan y me escriben acerca de lo que compartimos en los diferentes programas. Muchos me han dicho que por qué no salgo en YouTube. El problema de YouTube es que para salir desde el teléfono móvil se necesitan 1000 suscriptores. Y bueno, vamos en plan de llegar hasta allí. Y cuando lleguemos allí, pues ya saldremos vía YouTube. Mientras tanto saldremos vía Instagram, que es uno de los medios sociales que provee una buena estabilidad de imagen y transmisión. Vamos a escuchar lo que nos rodea, a escuchar cualquier sonido, a sentir la vida. Si puedes darte la oportunidad de tranquilizar a la mente, de tratar de sosegarla, que no es más que direccionarla en un pensamiento en concreto o en ninguno en particular, podrás ver que los pensamientos vienen siendo como unas nubes en el firmamento. Solo si te detienes en alguna en particular, es que puedes tratar de encontrar un significado, de encontrar una forma, de encontrar una imagen. Si no, pasan, desaparecen. Solo tú eres el responsable en sostenerla, en tenerlo allí, en decidir experimentarlo. Entonces es muy importante soltar, aprender a soltar. Hay a veces que momentos drásticos son los que nos enseñan que la vida sostiene a la vida. Si algo llegara a anular el cuerpo por un accidente o por una enfermedad en particular, la vida, lo que muchos llaman, ¿no?, continúa, se sostiene a sí misma. Si un cuerpo falta, la vida se sostiene a sí misma. Y entonces está ese confiar en que somos la vida y que no hay nada que buscar. Y en ese soltar entra la tranquilidad, en ese soltar entra el fluir, en ese soltar te encuentras a ti, observando, sintiendo, experimentando. Tienes el libre albedrío
para experimentar lo que desees experimentar. Y la mente, como ya lo hemos dicho, es una fábrica de pensamiento, pero tú tienes el control. Tú eres el rey o la reina de tu reino. Solo tú decides qué es lo que deseas sostener o no. Solo tú decides si quieres permanecer en el miedo o adentrarte en el amor. Las opciones son tuyas, es como una carta, como un paquete de barajas, ¿no? Tú tienes la posibilidad de moverlas, tú tienes la posibilidad de escogerlas, de lanzarlas al azar. Y estas 2 semanas que han pasado desde la última vez que nos vimos, y también Simone, que está en línea, nos preguntaba en el último programa, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo entiendo esto de la función que tengo que desempeñar en el mundo? ¿Cómo entiendo cuál es mi propósito en el mundo? Varios instantes estuvieron directamente dirigidos a ese aspecto, otros trataron de ahondar en ello para que la mente tuviera esa posibilidad de generar pensamientos de acuerdo a eso que se estaba tratando de sostener. Y es allí donde es lo importante. Entonces los voy a nombrar todos y después vamos a ir ahondando en ellos. En estas 2 semanas hemos estado hablando un poco de que tu función es superar el mundo. Pero ¿cómo lo supero? Mediante el amor. Tienes que ser ese eslabón que se rompe de esa cadena infinita, de esa cadena que las prisas, los resultados, los intereses tratan de mantener unida. Un saludo a Miriam, que se nos une. Y cuando tú decides superar el amor, como bien lo decía, pues entras en esa parte de desvanecer la culpabilidad, quitando todo el poder al miedo. Le vamos a entrar en ello. El segundo instante era que si querías ser feliz en este mundo, ayuda a los demás sin exigir ni esperar nada. Entonces vamos uniendo, ¿no?, las funciones y los propósitos para así podernos sentir más ligeros y así encontrar el mejor camino. Entonces hablamos del amor y hablamos de la ayuda a los demás, un aspecto fundamental, un obstáculo que a veces se presenta que evita que el amor se manifieste. Luego les comentaba que cada instante que pienses que no puedes más, es el momento de recordar que no hay nada que te pueda alcanzar. Es el momento de recordar quién eres. Y esos instantes están allí para ello. Lo que pasa es que a veces se nos olvida pensar en ello, atraer ese pensamiento, buscarlo. Porque con solo buscarlo, ese instante de que no puedo más, ese instante de sentirse totalmente aprisionado, disminuye en intensidad. Entonces es eso, ¿no? Es eso, el entender que debemos ser
ese eslabón que se rompe y dejar que se rompa. No hay que tratar de, por decirlo, ¿no? de soportar ninguna condición, de satisfacer ninguna exigencia. Debemos abandonar ese miedo a no satisfacer lo que un grupo, una cultura o algo me diga que debo hacerlo. Siempre tienes la posibilidad de cambiar, de irte, porque cuando no lo hacemos, no nos cambiamos, no cambiamos lo que hacemos, la actividad, no abandonamos grupos, no quedamos, estamos allí en ese apego, pero es un apego por miedo, por el miedo al que pasará. Tenemos ese miedo que antes lo decía, a ese vacío, a ese si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? A ese tengo que lograrlo, a todos esos pensamientos que van unidos en los diferentes escenarios, ¿no? Que te llevan, que te empujan realmente, ¿no? Que te empujan, que buscan la manera de que actúes, ¿no? Y es allí donde te cansas, es allí donde te agotas, porque son tantos los factores y pensamientos que rodean al mundo, que decir que puede que ocurra algo está dentro de una probabilidad tan pequeña que a veces nos concentramos en esa probabilidad tan pequeña y nos olvidamos del resto mientras llegamos a ella. Y el aspecto que más puede cansarte es el juicio. También ese pensamiento que nos agrega la comitiva feliz. Si hago esto que quiero y no sale bien. Yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Es uno de los pensamientos que en ocasiones me persigue a mí mismo. Lo veo, lo siento. Y si hago esto y no sale, y si hago aquello y tampoco sale, pero ¿y si sale? Tienes que ir poco a poco moviéndote, poco a poco haciendo, poco a poco dejándote llevar, porque a veces en ese si hago esto que quiero y no sale bien, pues me quedo haciendo lo que no quiero, me quedo aprisionado, me quedo en el mismo sitio, con el mismo grupo, con la misma persona. Nojobunka nos dice pensamientos que te conectan con lo positivo y luego ves todo diferente, pero hay que fluir. Sí, a veces el aspecto de los pensamientos positivos, lo más importante es que los puedas sentir en tu corazón y no que sea simplemente un mensaje, ¿no? Y no lo sientas. Hay que sentirlo, porque si no, entonces esa vocecita te va a perseguir durante todo el día y te va a decir, pero que no, pero que sí, ¿no? Entonces empieza una canción y tienes que sentir el pensamiento, ese pensamiento positivo que llamamos, ¿no? Esa psicología positiva, ese coaching positivo
que podemos hacer bien nosotros mismos, o sea, a través de frases, mantras, acciones, hábitos, nos permite de alguna manera conectarnos con la base de nuestra estructura de creencias. Entonces es allí, ¿no? El sentir, ¿no? El creer. Va a salir bien. Pero tengo la vocecita atrás que me dice, lo puedes decir, pero no. Y lo vuelves a decir, no, que sí, que va a salir bien. Que mañana va a ser bonito. Y tienes la vocecita que te dice, bueno, síguelo creyendo. Y entonces, como hay la duda, como hay ese temor, ese pensamiento que sostiene el miedo, llegamos al lunes y pues todo sale un poco al revés. Y decimos, pues no salió bien. Tenía razón la vocecita, pero está allí, ¿no? En seguir, en el creer. Y entonces, bueno, hoy no fue, pues mañana será. Y así vas paso a paso desgastando a la vocecita, ¿no? Porque esa vocecita no se sostiene a sí misma. Ella se sostiene porque tú le prestas atención. Es como esas situaciones donde te pueden decir cualquier cosa y mientras tú prestes atención, esa cosa puede ofenderte, esa cosa puede lastimarte, esa cosa puede lograr afectarte. Pero llega un momento que ya no, ¿no? Pasa en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en la misma familia. Suceden cosas y me afecta. Y lo que cura no es el tiempo, sino en cómo utilizo el tiempo para curar. Y entonces en ese curar es el disminuir el valor, ¿no?, que le hemos otorgado a eso que me afectaba. Y disminuir el valor de eso que me afectaba es simplemente dejar de sostener el pensamiento o simplemente percibirlo de otra manera. Y eso es así lo que venía antes de adentrarme en los comentarios en uno de los instantes de esta semana, que yo te decía, si los demás no fuesen como les percibes, la culpabilidad perdería todo sentido. Porque de alguna manera inconscientemente estamos deseando que las cosas sucedan. A veces decimos, pero ¿por qué con esta persona me sale esto así? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué no es de otra manera? Cuando tenemos ese pensamiento de intentar cambiar, esta práctica del ser consciente nos tiene que avisar que estamos sosteniendo un pensamiento que desea que esa persona sea así y que se repita, y se repita, y se repita, para poderle justificar lo que hace y así poderlo culpar, o bien poderme culpar a mí, porque a veces me veo yo desde la culpa, ¿no? Y entonces la otra persona hace algo, pero soy yo el que dice, pero ¿por qué lo vuelvo a hacer? Ok, la otra persona lo hace, pero ¿por qué yo lo hago, no? Invierto la culpa y es un juego de la mente. Entonces el estar consciente es lo que nos va a reducir un poco ese peso, esa manera de como ir por un río golpeándonos con todas las rocas, con todas las piedras, con todo, ¿no? En vez de ir con la corriente. En ocasiones cuando, no sé si les ha pasado, que vas al mar, ¿no? Y llega un momento que estás luchando por flotar, quieres flotar, pero en el momento que dejas de luchar, flotas. Entonces,
es eso, ¿no? Son simples pero directos ejemplos, ¿no? De que a veces estamos luchando contra algo que simplemente lo que nos está diciendo es flota. Estás allí, flota. Y a veces nos pasa. Buscamos, ocurre mucho a nivel laboral, ¿no? Y es lo que más cansa. Y a veces, como es inconsciente, no lo sabemos manejar. Y entonces, yo hablo a nivel laboral, pero bueno, ocurre a nivel de amigos, a nivel de amistades, a nivel de familia. Y cada quien va a recibir, ¿no? Va a recibir cada uno de lo que está escuchando, ahora o bien luego, que será en el instante presente, porque este video siempre será en un instante presente. Siempre que lo veas, va a ser en el instante presente. Nunca va a ser un instante pasado, porque vas a interactuar con los significados y con los contenidos en el momento que lo veas. Y eso es lo bueno de los videos, que siempre es en el instante presente. Entonces, a lo que iba era que a veces en la parte laboral, en la parte familiar, en las amistades, ya voy a leer lo que nos escribió Miriam, para no perder la idea, porque si no me extravío. Es un poco la presión a satisfacer, ¿no? Hay una presión a unas reglas y a un castigo, a un qué va a pasar si no llego, a un qué va a pasar si no lo hago, a un qué va a pasar si digo no. Entonces allí no es que voy a hacer siempre todo lo que quiero hacer, pero sí son alarmas que me indican de que debo tratar de sentir. Y siempre la intuición, que es tu vocecita santa, tu vocecita correcta, te va a dar esa respuesta. Te va a decir, pues no digas no. Te va a decir, no digas sí. Te va a decir, haz esto. Te va a decir, suelta, deja pasar. Y eso va a disminuir la carga. Ocurre padres con hijos, hijos con padres, familia, trabajo, el jefe, los compañeros de trabajo. Siempre hay una presión por llegar a algo, pero ese algo llega solo, siempre, lo hagas o no. Y entonces es allí. Voy a leer lo que nos dice Miriam por aquí. Los pensamientos positivos están relacionados con lo que creas. Claro, lo que venimos hablando, ¿no? Del sentirlo, con lo que vives y lo que proyectas. Claro, es la confianza en sí misma, en sí mismo, es la seguridad, sentirse amado por un ser supremo que te creó para ser feliz y para hacer feliz a los que te rodean. Esa es la misión que tenemos. La misión que tenemos es entregar amor porque somos amor. Pero se nos olvida y nos confundimos con el personaje que somos. Nos confundimos con Miriam, nos confundimos con Simone, nos confundimos con los Junca, nos confundimos con la comitiva feliz, nos confundimos con Mariela, nos confundimos con Doralice, nos confundimos con Cecilia, nos confundimos con Gema y nos confundimos con todos esos personajes que hoy poco a poco, si sigo buscando más personajes, si no va el tiempo, nos confundimos con ese personaje, ¿no? Y entonces creemos que el personaje tiene una función y creemos que todo está un poco separado de todos lados, ¿no? Que todo está separado de un total, ¿no? De una manera que se completa a sí misma. Y entonces eso es lo que te entregaba en el primer instante, que tu función es superar al mundo, pasarlo, superar ese obstáculo que es el mundo mediante el amor, mediante esa manera que pudiéramos llamar olvidar
un poco dejar a un lado esos intereses, ¿no? Esos resultados, y simplemente concentrarnos en sonreír, en mirar a los ojos, en dejar a que cada personaje sea como sea, dejar los miedos. A veces tenemos miedo de lo que otro hace o de lo que otro no hace, y juzgamos, ¿no? A veces no decimos nada, pero juzgamos, y el juzgar en la mente es lo mismo que juzgar en la palabra, porque lo que llega a la palabra es lo que brota de la mente, y el pensamiento que sostenemos en la mente es lo que proyecta al final de cuenta la realidad en la que nos vemos, ¿no? En el día a día. Y por eso en ese instante te entregaba esto. Y la manera de superar el mundo, de verlo como esa valla, ¿no? Y pasarle por encima al mundo, es simplemente relajando tu mente, simplemente siendo ese ser, siendo la vida, sintiéndola. En el momento que sientes la vida y abandonas los pensamientos, lo dejas libre, entiendes que son como las nubes, como lo decíamos al inicio, es cuando puedes fluir y recordar que fuiste creado en el amor, y es el amor el que te sostiene, y la vida es amor. La vida en sí no tiene miedo, porque la vida se sostiene a sí misma, y solo son los pensamientos que nos pueden llevar a la pérdida, que nos pueden llevar a esa proyección, ¿no? A pensar en que algo está mal, en pensar que algo no debe ser como debe ser. Es la que nos lleva a alejarnos del amor, y es allí, como yo llamo siempre, la trampa. Sí, la comitiva feliz lo dice, el amor es la clave de todo. Lo importante en considerarlo la clave es no mezclarlo con los conceptos del mundo. A veces tenemos porque hemos venido, ¿no?, recibiendo mucha información, y nos bombardean de información día a día para decirnos qué es el amor. Y el amor, la mejor manera de ver el amor es tratarlo de comprender como la vida misma, pero no la vida del personaje como historia, sino la vida que soporta todo, la esencia que soporta, eso que queda allí si no pienso. Cuando medito, hay una voz que habla, que dirige. Cuando la acallo, hay algo que queda, hay algo que está allí, hay algo que es inmutable, que no se transforma, que no tiene manera de desaparecer, que no tiene manera de ser alcanzado, ni ser descrito, ni ser identificado, pero es algo que está allí. Esa es la vida, y eso es el amor, eso es lo que te sostiene, y eso es lo que te permite poder expresar. El cuerpo simplemente es un vehículo, que es un instrumento para comunicarte en lo que se puede llamar un sueño, en lo que se puede llamar la vida, la historia. La comitiva feliz nos dice buscar el amor cuando sentimos miedo y culpa, buscar ese pensamiento que debo entregar desde mi amor para sanar el miedo. Es parte, ¿no? Es parte de ese primer instante donde te decía que mediante el amor
la intención es desvanecer la culpa. El desvanecer la culpa lo logro a través de esa disminución de los juicios. Porque los juicios solo son pensamientos de pensamientos. Porque un juicio se basa en la potestad que tengo o que siento tener de evaluar algo de acuerdo a la información que poseo, a la información que he adquirido, ¿no?, en mi transcurrir por la vida. Entonces, por eso es que los juicios nunca son los mismos, aunque puedan ser similares, porque cada historia, cada vida, cada espacio, cada rincón ha tenido una manera de ver, ha tenido una manera de percibir. Y entonces el desvanecimiento de la culpa solo lo logro disminuyendo los juicios, disminuyendo esa capacidad que creo tener de decidir el valor que tienen las cosas. Y es allí donde a veces me pierdo. El único que puede juzgar de manera, por decirlo así, errónea, es el personaje que utiliza una información sesgada y limitada para decir que esto está mal o esto está bien. Y por eso que para algunos personajes algo está bien y para algunos personajes algo está mal, porque es la información que posee. Cuando tú llegas a un acuerdo con alguien para encontrarte dentro de una semana, el que te puedas encontrar es un milagro, porque son tantas las cosas que pueden pasar para que te puedas encontrar que no pensamos en nada de eso, ¿no? Y entonces si no llegas, pues la otra persona te puede decir, pues no has llenado mis expectativas, porque en eso se basa, ¿no? Y a veces cuando hablamos de expectativas hablamos de casi de eliminarla, porque las expectativas nacen de esos juicios, nacen de esos intereses, nacen de esos deseos de que algo sea como lo estoy pensando, como lo estoy diseñando. Cuando hablamos un poco del futuro, el futuro es un poco algo que se sume, ¿no?, que se sostiene en lo inverosímil, porque el futuro depende de la información que tú tengas de tu pasado. Y el futuro, si no le permites que llegue y lo tratas de diseñar, podríamos venir diciendo que el futuro es un pasado rediseñado, o es un pasado que deseas verlo de otra manera. Y eso es un poco, ¿no?, lo que buscaba yo en este instante. Luego te decía que va unido: si quieres ser feliz en este mundo, ayuda a los demás sin exigir ni esperar nada. Es un poco el complemento de ese abandonar las experiencias, de las exigencias, para dejar a un lado esas malas experiencias, ¿no? Entonces, el ayudar a veces se nos mezcla un poco, ¿no? Como que empieza la vocecita a hablar, pero bueno, que tú siempre ayudas y no recibes nada. Pues allí lo importante es contestar, pues sí recibo, porque yo me siento bien al dar. Y es allí donde el dar se convierte en lo que recibo. Y siempre lo que doy lo recibo, porque lo que doy es lo que llevo dentro de mí. Entonces, si doy amor, recibo amor inmediatamente, porque es la manifestación que surge en mi corazón. Voy y doy amor. Si estoy enfadado, recibo enfado. Así yo perciba que los demás hay silencio, que los demás no dicen nada, lo que me entrego a mí mismo es enfado.
la ira, los sentimientos alejados del amor. Si siento miedo, inmediatamente es porque estoy sosteniendo el miedo y estoy entregando el miedo. Entonces a veces no entendemos eso de entregar, de dar y recibir, porque dar y recibir es lo mismo, porque lo que doy es lo que sostengo en mi mente en ese instante y lo recibo porque es el sentimiento que estoy decidiendo sostener. Entonces está allí un poco la clave, ¿no? De cómo poder cambiar esas maneras, ¿no? De experimentar la vida, de poder de alguna u otra manera desplazarnos más ligeros. Trabajar en no esperar nada de nadie ni nada es la mejor forma de ir eliminando las expectativas. Sí, como siempre lo digo, ese es el aspecto fundamental, porque eso lo que hace es disminuir los juicios. Ahora, a veces hay situaciones o condiciones que nos muestran, que nos dicen, que nos tratan de guiar, ¿no? Y nos dice, fluye, abandona tus expectativas. Y entonces las entendemos como que me quedo aquí sosteniendo una cruz, me quedo aquí sosteniendo una mala experiencia, me quedo aquí sosteniendo una incomodidad, me quedo aquí sosteniendo algo que no me gusta. Entonces, el abandonar las expectativas, en el abandonar ese deseo de cambiar, está también el abandonar el apego que me obliga o que me impulsa o que me empuja a estar allí en ese lugar. Entonces debo entender que la culpa es la que debo soltar. Nadie tiene culpa de nada y el mensaje es que ya está, me puedo ir, puedo cambiar, puedo volver a elegir, puedo volver a diseñar algo, porque nada va a pasar. Es simplemente ese aspecto que a veces me lleva al miedo, ¿no? A salirme de lo que hay muchas partes del coaching que hablan de la zona de confort, la zona de sueño, las diferentes zonas, ¿no? Entonces me muevo en una zona de confort, vamos a utilizar esos términos, para sentirme seguro. Ahora te pregunto, ¿seguro de qué? Porque en el fondo lo que la mente hace es tratar de buscarse a sí misma, ¿no? Y entonces lo que busca y trata de encontrarse es a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que tratas de proteger? ¿Qué es lo que tratas de sostener? A veces te concentras en un solo pensamiento, en una sola manera de ver las cosas. Entonces, es ese poquito a poquito de ir buscando eso que vibra contigo, eso que vibra en tu interior, que yo siempre digo, para que puedas encontrar el fluir, para que puedas encontrar tu esencia, para que puedas encontrar el amor. Cuando encuentras el amor, no es el amor de las relaciones, no es el amor de la amistad, no es el amor de una mascota, es que el amor lo encuentras dentro y te inunda. Es una sensación muy distinta, que se trata siempre de encontrar en las relaciones de una manera física, pero el amor, que es la vida, como bien lo estábamos hablando, te inunda, te llena. Y cuando algo no te llena,
no es que está mal, la lección es que puedes volver a elegir. Ahora, si volvemos a elegir todo de golpe, pues estaremos todo el tiempo como destruidos. Entonces la manera es simplemente ser consciente de que esto no es y que no pasa nada si cambio, no pasa nada si voy en otro destino, si voy en otro camino, si tomo otra intersección. Lo que tienes es que ser consciente de que allí no está bien. Ahora, si en un momento dado te das cuenta de que no está bien y puedes salirte en la siguiente intersección, salte. Si no encuentras ninguna salida, por lo menos ya sabes que ese camino no es. Es como cuando tú vas y el GPS te dice, pues era allá atrás la salida. La siguiente salida está a 70 kilómetros y tienes que regresarte 70 kilómetros más. Y tú dices, me salgo aquí y me voy por la hierba, me voy por el campo, me voy por esto, pero yo no voy a hacer 140 kilómetros. ¿Y cómo es esto? No puede ser, me he equivocado. Pues allí, pues sí, has tomado, te has olvidado salir de la intersección y tienes ahora que recorrer 140 kilómetros para volver a tener la opción de salir donde tenías que salir. Y eso es ya un poco lo que pasa a veces. Entonces empieza el desespero, empiezan las sensaciones un poco a agobiarte, y ahí lo que tienes es que poner una música cómoda, cambiar los pensamientos y seguir adelante, sabiendo que tienes la opción de volver a elegir y que en 70 kilómetros puedes cambiar la ruta para regresar al punto donde debías salir. Entonces ese es el aspecto, ¿no?, fundamental de que a veces las mismas prisas del mundo nos dicen que debes salir ahora, y si pierdes ya no es la opción de nada más, ¿no? Ya no tienes esa opción de regresarte, sigue adelante, busca otro camino, busca otra cosa, y es allí, ¿no?, donde a veces nos perdemos y sentimos que, como bien lo dice la comitiva feliz, surge la culpa, ¿no? Surge la culpa de decirnos, wow, ¿y ahora qué? Ahora tengo que esperar. He podido estar atento a las señales, no lo estuve. Y a veces me pasa, a veces me llegan mensajes en el día a día y alguien me entrega algo. Alguien me entrega, toma esto, y es un folleto de publicidad. Y yo digo, ay, un folleto de publicidad, ¿y qué hago yo con esto, no? Y resulta que dentro de 4 o 5 días tengo una cita para mandarme a hacer unos lentes, unas gafas, algo. Y cuando llego a ese sitio, cuando llego a ese momento, me encuentro que nada me gusta. Pero bueno, ya estoy aquí, ya qué más, voy a seguir, voy a hacerlo. Y cuando llego a casa y reviso aquel folleto, pues había un descuento y había las gafas, los lentes, las monturas que quería en otra óptica, por decirlo así. Y simplemente había llegado la abundancia, había llegado el mensaje. Y por las prisas, por creer saber definir lo que es mejor, pasa, ¿no? Pasan las cosas. Salir de la zona de confort, dice Miriam, controlar los miedos y tener la valentía de ir hacia lo que busco.
encontrar el bien anhelado, ¿no? Es la voluntad que te ayuda a elegir. El buen anhelado puede ser un ideal alcanzado. El bien anhelado, sí. Y ya no tienes esa opción por la edad o por otras cosas. El amor es nuestro refugio mientras llega la próxima salida. Es así, es así. En no concentrarse en ese deseo puntual. Porque a veces en ese sueño anhelado nos centramos y cegamos todo el camino. Entonces a veces no es tanto lo que creemos que es lo mejor, porque no sabemos qué es lo mejor. Simplemente que vamos hacia ese sentir. Entonces el camino es ir dando, ir ofreciendo, ir sonriendo, ir rompiendo las cadenas que el mundo nos lleva, nos dice que deben ser así, y nosotros simplemente brindamos el amor, brindamos las maneras, brindamos otra forma, ¿no? De ese vivir, ¿no? Porque la valentía de la que hablábamos hace un instante en los comentarios, de salirnos de esa zona de confort, de abandonar el miedo, es muy importante, pero también es importante que eso que nos saca de la zona de confort no se convierta en otra zona de confort. Y eso se logra simplemente es soltando apegos, soltando miedos y simplemente buscando en tu interior qué es lo que vibra, qué es lo que te hace feliz, ¿no? ¿Qué pudieras hacer todo el tiempo sin cansarte? ¿Qué pudieras hacer a todo momento sin sentir fatiga, olvidándote incluso de comer, olvidándote de todo, porque es la emoción, ¿no? Es ese pulso, esa intención, esa vida que es la que te mueve. Porque a veces confundimos los anhelos con situaciones que pensamos nos llevarían a sentirnos mejor, o llevarían a los que nos rodean a estar mejor, o llevarían al mundo a estar mejor. Y no es esa la función, porque ahí entonces miramos fuera. Incluso si miramos al personaje lo miramos fuera, pero por lo menos el trabajo es ir a lo que tengo aquí. Si yo puedo concentrarme en hacer mi vida feliz, entonces podré entregar amor a los demás, podré dar y compartir amor porque estoy feliz. Ahora, si estoy haciendo algo que no me llena, si estoy moviéndome en lo que me disgusta, en lo que me incomoda, en lo que me aprisiona, pues eso es lo que entrego al día a día. Entrego inconformidad, entrego incomodidad, entrego disgusto, entrego cansancio, entrego agotamiento. Entonces te preguntan, ¿cómo estás? Y dices, estoy agotado. Claro, estás haciendo algo que no quieres. Ahora, ¿cómo salir de allí? Pues bueno, poco a poco. Ahí es los 140 kilómetros que tienes que recorrer para poder llegar de nuevo a la intersección. Pero mientras llegas a esa intersección tienes la posibilidad de ir construyendo, de ir colocando otras bases, ¿no? Para que cuando llegues allí puedas de alguna manera avanzar, ¿no? Y sentirte mejor a cada instante. Entonces es importante, y un poco para entender, ¿no? La función, nuestro propósito. A veces lo entendemos como un punto en el camino,
como una acción a hacer, como una función a realizar en el hacer. Y no está allí el propósito es el entregar ese amor propio, ¿no? El entregar esa alegría, el entregar, el ser ese aspecto diferente en el mundo. Esa es tu función en el mundo. Tu función en el mundo es que puedas con tu vida mostrar que sí se puede hacer lo que vibra en ti, que sí se logra, que a veces hay un camino a recorrer, hay una distancia a hacer, porque la salida que teníamos se nos quedó atrás y bueno, hay que volver, o simplemente no es que se quedó atrás, sino que cuando miramos y vemos las señalizaciones nos dicen, para llegar allí tienes que salirte de la autopista e ir por la carretera nacional y ya no vas a la misma velocidad, ya tienes, en vez de ir a 130 kilómetros, 120, 110, dependiendo del país donde me escuche, tienes que pasar a 80, 90, 70. Y ahora hay curvas, y ahora si hay alguien lento tienes que pasarle por el lado. Entonces, lo importante no es ver los obstáculos, porque eso es lo que impide que se manifieste el amor. Lo importante es que seas consciente de lo que vibra contigo, que seas consciente de lo que te llena, porque tu función aquí es entregar amor, es ver donde hay muerte, ver vida, donde hay enfermedad, ver salud, donde hay verla, ver en cada situación que parezca incómoda, ver vida, ver oportunidad para recordar quién eres. Me quedan 2 minutos y solo quiero darles las gracias por haber estado hoy aquí, por haber compartido mediante los comentarios todo eso que vibra, todo eso que llega, de acuerdo a las ideas, de acuerdo a todos esos pensamientos que van inundando nuestra mente y que de alguna u otra manera en ocasiones nos llena de dudas, nos llena de miedos, de temores y que de alguna u otra manera no nos permiten avanzar por donde queríamos avanzar. Entonces es eso, el mensaje de hoy era un poco ese encuéntrate a ti mismo, encuentra eso que vibra contigo, encuentra esa manera de ser ese eslabón de la cadena distinto, o simplemente sé ese eslabón que se rompe en la cadena para que otros puedan sonreír con tu sonrisa, sentirse en paz con tu paz, sentirse seguro con tu seguridad. Y entonces seas tú el ejemplo, seas tú esa manera de decirles a otro, vamos, que sí se puede. Entonces, les deseo que disfruten de un feliz domingo, que tengan una maravillosa semana y nos vemos dentro de 15 días. Ahora, cada 15 días a las 8 de la tarde, hora de París, Madrid, Roma, 7 Lisboa, Canarias y así los diferentes horarios. Que la pasen maravillosamente, reciban mis bendiciones, sepan que me hace muy feliz que estén allí y nunca olvides, eso que vibra en tu interior no es magia, es amor. Hasta la próxima vez, pásenla bien, bendiciones.